Shalom, bienvenidos una vez más a la parashá de esta semana, la porción de la Biblia en la cual es Be'adhinan. Y yo suplicaba, es con lo que se trata esta vez, la parashá, muy importante. Muy bien. Be'adhinan y yo suplicaba, está en Deuteronomio 3:23 hasta el 7:11, 4 capítulos que vamos a hablar el día de hoy. Estos 4 capítulos, cuando empiezas, dile a los hijos de Israel. Y en cada capítulo al final dice que obedezcas los mandamientos del Señor. O sea, que tiene su tema de escucha, pero obedece. Cada vez que los va dando. Isaías 41 y Mateo 23 es lo que vamos a estar leyendo. Para empezar, es que estaba Moisés. Dice, en este momento supliqué al Señor, oh Señor soberano, has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte. ¿Por qué Dios hay en el cielo o en la tierra que puede hacer las obras y las obras poderosas que tú haces? Déjame ir a ver la buena tierra más allá del Jordán, esa fina región montañosa y del Líbano. En Deuteronomio 3:23, la parashá de esta semana comienza con el recuerdo de Moisés de cómo suplicó a Dios que le permitiera entrar en la buena tierra más allá del Jordán. Dios, sin embargo, se negó y le dio instrucciones para que subiera a una montaña para poder ver la tierra prometida. Ve a la cima de Pisga y mira hacia el oeste, el norte, el sur y el este. Mira la tierra con tus propios ojos, ya que no vas a cruzar este Jordán. Deuteronomio 3:26. Esta porción de la Torá incluye algunos de los textos más fundamentales de las escrituras judías, incluidos los 10 mandamientos, el Shema, el deber amar a Dios y estudiar su Torá, los mandamientos de los tefilín y las mezuzá. Además, esta porción incluye la predicción de Moisés sobre el galut, el exilio, y la eventual redención del pueblo judío en Ahari Hayamim, en el fin de los días profetizado. ¿Okay? Esta parashá es muy importante para el pueblo judío porque contiene los mandamientos, pero también en sí tiene los siguientes 12 mandamientos. Uno de ellos es no desear la posesión ajena, Deuteronomio 5:18, y saber que Dios es uno, Deuteronomio 6:4, amarle, Deuteronomio 6:5, hay que aprender la Torá, Deuteronomio 6:7, decir el Shema 2 veces al día, Deuteronomio 6:7, llevar el tefilín, las filacterías en la cabeza, Deuteronomio 6:8, para atar los tefilín en el brazo, Deuteronomio 6:8, poner una mezuzá en cada poste de la puerta, Deuteronomio 6:9, no tentar indebidamente al profeta, Deuteronomio 6:16, no hacer pacto con los idólatras, Deuteronomio 7:2, y no les mostraréis favor, Deuteronomio 7:2, no casarse con no judíos. Ellos serían mandamientos de no casarse con alguien que no fuera de del mismo pueblo. Dios habló panim el panim, cara a cara, con los reunidos ante Moisés y no solo con sus padres. Además de los 10 mandamientos, a Moisés se le ordenó instruir al pueblo sobre varios hukim u mishpatim, estatutos y juicios que debían observarse en la tierra que el Señor le estaba dando a Israel. ¿Imaginan ustedes lo que es estar cara a cara enfrente de Dios? ¿Cómo sería esa escena? Cara a cara. Hermano, disculpe, pero en sí, él miraba su rostro, ¿no, verdad? No. Nomás miraba, estaba cara a cara, pero no, él no podía ver su rostro. Okay. No podía ver su rostro. Sí, porque pero dice que si no moría, ¿verdad? Estaban cara a cara, siempre había una nube en medio que lo cubría. Pero qué lindo era esos años. Pero de cara a cara hablaban así como nosotros, sí. de frente a frente. El Señor Adonai aquí se identifica como el Caná, el Dios celoso, una designación repetida de otras partes de las Escrituras en Éxodos 34:14, Deuteronomio 5:9, 6:15 y Primera de Reyes 19:10 y 14. En memoria de la ceremonia de bodas entre Israel y Dios, un judío que se involucra en idolatría es como un cónyuge que voluntariamente comete adulterio. De hecho, la idolatría es una forma de adulterio espiritual. El Señor cuida a Israel con amor y cercanía, como un marido fiel y apasionado cuida a su amada esposa. Ese es como uno de los nombres de Dios, El Caná.
ese Dios celoso. ¿Ok? Si se imaginan el día que se iba a matrimoniar con Israel, estaban en la montaña y luego en ese momento ellos estaban idolatrando con el becerro de oro. El becerro de oro era otro y Dios estaba acá. En el día de la boda estaba siendo traicionado Dios con el becerro de oro. ¿Cómo se sentiría el novio? ¿Cómo se sentiría Dios? Mal, ¿verdad? Entonces quería destruirlos y Dios es un Dios celoso. Entonces, pero bueno, podemos aprender a responder situaciones a través del ejemplo de Moisés y otros personajes de la Biblia. Como el rey David, cuando el hijo pequeño del rey David, de su aventura adúltera con la mujer Sheba, se enfermó gravemente. David le rogó a Dios que le salvara la vida al niño. Ayunó, oró, se prostró a la tierra toda la noche en 2 Samuel 2:16. Sin embargo, el niño murió. ¿Cómo reaccionó el rey David a la decisión de Dios? Cuando David se enteró de que su hijo estaba muerto, se levantó, se lavó y se ungió, se cambió de ropa y entró en la casa del Señor y adoró. Luego se fue a casa y comió algo. 2 Samuel 12:20. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? No hay veces que Dios te dice que no. ¿Y qué vas a hacer? Seguir adelante. Y te va a decir no y no. Otro de los ejemplos más importantes de su misión perfecta es Yeshua HaMashiach. Incluso él fue recibido con la respuesta no de su amado Padre. En el jardín de Getsemaní, Yeshua preguntó si se le podía quitar la copa de sufrimiento. Mi Padre, si es posible que me quiten esta copa, sin embargo no como yo lo quiera, sino como tú. Mateo 26:39. Aunque Yeshua estaba triste y profundamente angustiado al darse cuenta del terrible sufrimiento que soportaría, incluso la muerte en la cruz, se sometió a la voluntad de Dios diciendo: oh Padre mío, si no es posible que se quite esta copa, a menos que yo la beba, que se haga tu voluntad. Mateo 26:42. En hebreo la palabra o el jardín de Getsemaní se llama Gat Shemanim, la prensa de aceite. Shemanim es la forma plural de Shemen, la palabra hebrea para aceite. Y dado que el aceite representa la unción del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, era un lugar apropiado para que Yeshua se sometiera a la voluntad de su Abba, del Padre, y recibiera una unción para llevarla a cabo. Por eso es que él se llama el Mesías, siendo exprimido el olivo, le sacaron el aceite en el Getsemaní. Él es el Mesías, lleno del Ruach HaKodesh. Aunque era un hijo, aprendió obediencia de las cosas que sufrió. Hebreos 5:8. ¿Qué podemos aprender de Moisés, David y Yeshua? Aprendemos que habrá momentos en los que el rotundo no de Dios puede causarnos dolor y sufrimiento. También podemos aprender que Dios dice que no por una variedad de razones. Por ejemplo, en el caso de Moisés y David, las consecuencias del pecado estaban involucradas. En el caso de Yeshua, en el jardín de Getsemaní, solo había una manera de lograr la voluntad de Dios: la redención de la humanidad del pecado. A partir de sus ejemplos también podemos ver que amablemente aceptamos y confiamos en la respuesta de Dios. Nuestras pruebas pueden refinar nuestro carácter y hacernos más como Yeshua. ¿Ok? Muy bien. En esta misma parashá nos dice: pero encarga a Josué, anímalo y fortalécelo, porque él guiará a este pueblo y hará que hereden la tierra. Deuteronomio 3:28. Así como Dios le dijo a Moisés que animara a Josué a cruzar el Jordán y a llevar a la próxima generación a la tierra prometida, también podemos ser llamados a pasar la antorcha de la fe a la próxima generación. Esta parashá discute esto mismo, la importancia de alentar y fortalecer a la próxima generación para que siga a su Dios, tal vez incluso de todo corazón, más que nosotros. En Deuteronomio 4, Dios nos ordena que enseñemos su Torah a las generaciones venideras. Enséñales a tus hijos y a sus hijos después de ellos. Deuteronomio 4:9.
Observar y hacer los mandamientos de Dios es nuestra sabiduría y entendimiento a los ojos de todos los pueblos. El pueblo de Dios debe ser conocido como un pueblo sabio y comprensivo. Obsérvalos con cuidado, ya que esto mostrará tu sabiduría y comprensión a las naciones, que se enterarán de todos estos decretos y dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Deuteronomio 4:6. Ahí vemos cómo es primordial en el pueblo judío enseñar a la siguiente generación todos los estatutos y los mandamientos. ¿Okay? Por lo cual también debemos hacer práctica de este mandamiento. Moisés profetizó que si los judíos más tarde se olvidaban del Señor y servían a los ídolos, perecerían de la tierra prometida y serían exiliados. Sin embargo, si se volvieran al Señor e hicieran Teshuvá con todo su corazón y con toda su alma, Adonai tendría misericordia de ellos. Tengan en cuenta que Moisés confió en la promesa del pacto del Señor dada a Abraham como base para la máxima misericordia de Dios y la restauración de Israel en los últimos días, en los Harayit Haimim. Note además que esta restauración de Israel de su largo exilio se logrará solo cuando estén en la tribulación. Esto concuerda con las palabras de Yeshua, quien predijo los venideros días de Israel en el fin de los días, en Mateo 24:21. Solo después que Israel clame Baruch haba Beshem Adonai, en referencia a Yeshua como su Salvador, serán liberados durante los dolores de parto del Mesías, también llamado Sheble Mashiach, o el tiempo de Jacob, sus problemas. Entonces, después de esto, Moisés designó 3 Arei Miklat, ciudades de refugio, al este del Jordania. Repitió los 10 mandamientos, expuso el mandamiento más importante de la Torá, el Shema, y ordenó que se usaran tefilín, felicterías, como una señal en la mano o frente, y ordenó que los postes de las puertas israelitas estuvieran marcados con mezuzot. Moisés advirtió además a los israelitas que no se olvidaran del Señor después que entraron en la tierra y se establecieron como un pueblo próspero. Debían evitar la asimilación y recordar siempre que eran Am Seulá, el pueblo atesorado de Dios, por lo que Dios les enseña los mandamientos y ahora les provee para que un camino correcto o escoger el incorrecto. ¿Okay? En la lectura de Marcos se le preguntó al Señor Yeshua, ¿cuál de los misbot de la Torá es la más importante de todas? Por decirlo de otra manera, ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas y cómo podemos cumplir ese propósito? Yeshua respondió a esta pregunta recitando el Shema con el Viahapta como el mayor mandamiento, y añadió el mandamiento de Levítico 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es como el segundo gran mandamiento. Amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿Qué es amar a tu prójimo?, le preguntaron. Se puede ver ahí prácticamente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Al que veas tirado, levántalo como si fueras tú, el que está allí. Eso es amar al prójimo. ¿Ok? Muy bien. El Shema dice, el Señor nuestro Dios es un Señor. Curiosamente, la palabra Echad en hebreo, traducida como uno, implica unidad en la diversidad, no identidad numérica absoluta. La palabra para uno y solo uno, es decir, único, es Yahid. Por ejemplo, en Éxodo 26:6, las partes del tabernáculo Mishkan deben construirse de modo que será un solo Echad, un tabernáculo, pero eran muchas piezas. El Mishkan debe construirse de modo que será, y Ezequiel habló de 2 palos que representan a Israel fragmentado, reunidos en uno, y serán un solo palo en mi mano, Echad. En Ezequiel 37:19, Moisés también usa Echad en Génesis 2:24 cuando dice, y ellos, marido y mujer, serán una sola carne, Basar Echad. Los atributos de Dios como fuente compasiva de vida, juez eterno y salvador, están unificados y afirmados en este versículo. La realidad última es multidimensional, personal y amorosa, y eso es parte de la esencia misma de Dios. No existe una persona, ya sea humana o divina, que existe en un vacío absoluto, fuera de la relación.
El monismo absoluto es inconsistente con la idea de la persona divina. Del mismo modo que un motor inmóvil no sirve para nada. ¿Ok? Por lo que Dios es un Dios de relación. Dios quiere una relación con nosotros. Hay un lugar sagrado al corazón, 3 en 1, representado por la cámara más interna del Mishkan, llamado el lugar santísimo. Contiene el trono sagrado 3 en 1 de la presencia divina, representado por el arca de la alianza, cubierta por sangre sacrificial, que significa la cruz del Mesías, ante la cual se escucha la bendición 3 en 1 de Dios, representada por la bendición sacerdotal, cuando se pronuncia el sagrado nombre de Adonai. Como afirmamos la gran afirmación de fe 3 en 1, conocida como el Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor, declara nuestro deber de amar a Dios con la existencia 3.1, que Él nos ha dado con todo nuestro corazón, Behol Levajá, con toda nuestra alma, Behol Nashehá, y con todas nuestras fuerzas, Behol Miodeja. Aquí tenemos, dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿verdad? Ok, ¿cuántas veces está Dios en esta palabra, en este enunciado? ¿Dos? Ok. Adonai está aquí. ¿Y este qué es? Oh, Adonai. Eloheinu, ¿verdad? Eloheinu. Nuestro Dios. ¿Y este? Adonai. Entonces son 1, 2, 3. Los 3 son Echad. El Shema está diciendo que los 3 es 1. ¿Ok? Ahora, las escribirás en los postes de las puertas de tu casa y en tus puertas, Deuteronomio 6:9. Los judíos observan esta parte del Shema colocando una mezuzá en la puerta, en el lado derecho de la puerta de cada habitación de la casa. Esta pequeña caja contiene un pergamino en que en el Shema está cuidadosamente escrito a mano, así como Deuteronomio 11:13 al 20 y Números 15, 37, 41. La palabra hebrea Shaddai, el Todopoderoso, está escrita en la parte posterior de la mezuzá. Es un símbolo del cuidado vigilante de Dios sobre la casa y sus ocupantes. Es un recordatorio para todos los que entran y salen que la casa está dedicada a Dios y la guarda de sus mandamientos. La mezuzá en sí misma es una declaración: en cuanto a mí y a mi hogar, serviremos al Señor. Joshua 24:15. Muy bien. Aquí tenemos la bendición para colocar las mezuzas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidushanu be'izbotah betzivanu el likro mezuzah. ¿Ok? Y como pueden ver, está el nombre de Dios aquí, Adonai Eloheinu. ¿Ok? Muy bien. Aquí es donde aparece el Shaddai, donde dice Shomer Daltot Israel, guardián de las puertas de Israel. Vemos la Shin, la Dalet y la Yin, que hacen la palabra el Shaddai. Y el Shaddai es para decir el Todopoderoso. El Todopoderoso está guardando las puertas de Israel. ¿Ok? ¿Qué es el amor de Dios? La primera carta de Juan proporciona una respuesta maravillosamente. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera Juan 5:3. El Viajapta también revela que amar a Dios implica lo que decimos. Vamos a enseñar sus mandamientos a nuestros hijos y hablar de la palabra de Dios durante todo el día. Pónganselos a sus hijos, habla de ellos cuando te sientes en casa, cuando camines por la carretera, cuando te acuestes, cuando te levantes. Deuteronomio 6:7. Incluso vamos a ir tan lejos como para atar la palabra de Dios como un signo en nuestra mano y entre nuestros ojos. En otras palabras, amar a Dios implica no solo lo que decimos y enseñamos, sino lo que pensamos y hacemos. Y las atarás como una señal en tu mano y serán como frontales en tus ojos. Deuteronomio 6:9. Muy bien. Aquí tenemos la bendición para ponerse los tefilín. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu be'mizvotah betzivanu al mizvah tefilín. La palabra tefilín o tefilá
es para decir oración. Ulop, se le ponen los tefilín en la mano y en la frente. Cuando venga la marca de la bestia, es donde van a querer poner la marca en la mano derecha o en la frente. Así invalidando este mandamiento. ¿Ok? La haftará de esta parashá Be'er-Hanan en Isaías 41:26 se llama la primera haftará de consolación, llamada así por las palabras iniciales: Nahamu, Nahamu a mí, consolaos, consolaos, pueblo mío. Según los sabios judíos, esta es la primera de las 7 haftará de consolación que el Señor habló al pueblo judío. Rashi dice que esta haftará se refiere principalmente al futuro mesiánico, cuando el pueblo judío será consolado después de que todos los exilios y castigos de la historia hayan terminado, por lo cual le dice Nahamu, consolaos, pueblo mío. Durante Tisha B'Av se canta el libro de Lamentaciones durante el servicio de Minja en la tarde. Los exiliados habían lamentado que les faltaba alguien que los consolara en Lamentaciones 1, 2, el 9, el 16, 21. Pero aquí leemos Nahamu, Nahamu a mí, consolados, consolados, pueblo mío, marcando un cambio significativo en perspectiva. En ese día venidero Jerusalén será exaltada y el pueblo de Dios será reunido y consolado. Se habrán cumplido los sufrimientos de los exiliados y todo Israel se salvará de sus enemigos. Que suceda pronto y en nuestros días, pues en aquellos días fueron destruidos los templos, el primer templo y el segundo templo. Y por eso Dios mismo dice, ya díganle consolados, consolados a mi pueblo. Como creyentes mesiánicos de nuestro Señor Yeshua el Mesías, creemos que el máximo consuelo que llegará al pueblo judío finalmente se realizará cuando el Señor Yeshua regrese para establecer su reino en el momento de la segunda venida. De hecho, Él vendrá pronto a Sion y su reinado no tendrá fin. Que sea pronto en nuestros días. Amén. Los versos que siguen las palabras iniciales del Shema, escuchar y hacer, se llaman comúnmente V'ahavta. Expresan el deber de Israel de amar a Dios con todo su corazón, alma y fuerza. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Mateo 23 nos habla de una idea del corazón celoso del Señor por Jerusalén. Sión es un símbolo del gobierno de Dios sobre toda la tierra y representa la consumación de su amor por la humanidad, llamada la ciudad del gran rey en Mateo 5:35, el lugar de Melquisedec, la restauración del paraíso perdido. Sión es la meta de la obra redentora de Dios en la historia humana. En este pasaje, Yeshua denuncia a los líderes religiosos de Israel por rechazarlo y por lo tanto obstaculizar la restauración definitiva de Jerusalén. Él clama conmovedoramente: oh Jerusalén, Jerusalén, ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Mira, vuestra casa os queda desolada. Entonces el Señor Yeshua lloró por Jerusalén. ¿Ok? Entonces, hasta que dice, porque os digo que no volveré a verme hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que digan, Baruch haba Beshem Adonai. En otras palabras, Sion permanecerá sin consuelo hasta que Israel reciba al Mesías Yeshua como el rey legítimo, que ese día llegue pronto. Consuelo, sí, consuela a mi pueblo, dice tu Dios. Habla consuelo a Jerusalén y exclámale que su guerra ha terminado, que su iniquidad ha sido perdonada, porque ha recibido del Señor el doble de la mano por todos sus pecados. En Isaías 41 al 2. Este Shabbat se llama el sábado de consuelo, Shabbat Nahamu, el primero de los 7 Hatarás de consuelo que conducen a la fiesta de Rosh Hashanah, al año nuevo judío. O sea, faltan 7 semanas. Debido a que la lectura profética para Parashá Bahanan sigue la Tisha B'Av, un tiempo severo juicio contra Israel,
se lee el mensaje de consuelo y aliento de Dios a su pueblo Israel a través del profeta Isaías. Tú que traes buenas nuevas a Sión, mensajero de buenas nuevas a Sión, sube a una alta montaña. Tú que traes buenas noticias a Jerusalén, levanta tu voz con grito y levántalo, no tengas miedo, di a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Isaías 49. Compartirles buenas nuevas o el evangelio en hebreo es la palabra lebasher, así es como se dice. ¿Okay? Lebasher. Be'ahanan significa supliqué, lo que ahora podemos entender como la súplica de Dios de qué, amarlo como la fuente de todo, nuestro bien real y duradero, amarnos unos a otros como amamos a nosotros mismos. Eso es lo que está